Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros, aunque sea vía telefónica, a un portuense que triunfa en un mundo muy difícil, en un mundo complicado como es el mundo de la ilustración y la animación. Hoy vamos a hablar con Paco Sordo. Paco Sordo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, para aquellos que todavía aún, que será un puñadito nada más, no te conozcan, voy a presentarte a nuestros oyentes, ¿vale? Vale. Bueno, Paco Sordo es un historietista, que me gusta a mí esa palabra, historietista, diseñador gráfico, animador e ilustrador, nacido en el puerto de Santa María. En sus facetas de animador y diseñador ha trabajado para diversas empresas como Nickelodeon, ING Direct, Vodafone, Movistar, etc. Además trabaja como ilustrador e historietista freelance, que para los que no sepan es junta autónomo y que trabaja como ilustrador, y aquí tienen a este sufridor, ¿no? Que es Paco Sordo. En el mundo del cómic es conocido sobre todo por sus trabajos de humor, entre los que destacan su serie de internet Modo de Empleo, publicada en la revista El Jueves, y sus colaboraciones para la revista digital Orgullo y Satisfacción, con la serie TVO Basura. Unos trabajos que ha compatibilizado con la ilustración de cómics, libros infantiles para España y recientemente para el mercado francófono. Recientemente ha publicado El Pacto, una interesantísima primera novela gráfica, un homenaje al TVO y a algunos de sus legendarios dibujantes españoles, de los que hablaremos durante la entrevista, y que, bueno, por el que recibió el Premio Nacional del Cómic 2022, y actualmente ha publicado tiene ya una serie de cómic infantil que se llama Nico, que es lo último que ha producido. Paco, he dicho que lo del ilustrador freelance, esto es el colmo del sufrimiento, ¿no? Pues un poquito sí. Por un lado es algo muy bonito, pero por otro lado es, bueno, ya que todos hemos pasado por una pandemia y todos Claro. sabemos de primera mano lo que es trabajar desde casa, pasar mucho tiempo metido en tu casa, es un trabajo que requiere muchas horas. Y que bueno, que eso, que tiene su parte bonita, pero que, claro, está siempre viviendo un poco al límite. Al Ya límite. te digo, eso de ser freelance y no tener un trabajo fijo, sino que ir saltando de piedra en piedra, tiene su cosa buena y tiene, Su cosa como tú dices, mala. mucho de sufrimiento. Claro, eso está en una I. Esto es que tiene que ver con las dos primeras preguntas que tenía yo preparadas. La primera es, evidentemente, queremos saber de dónde surge, ¿no? De cómo te iniciaste en el mundo de la ilustración y de los cómics, de dónde sale esta profesión tuya, de dónde te surge. Pues yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho dibujar, como de niño, como a todos los niños, me gustaba mucho dibujar y fui de esos que luego, cuando creció, pues siguió con ese gusto, ¿no? Que hay A ti te mucha salía gente que lo bien, ¿no? abandona. A ti te sale bien. Porque a mí Sí. también me gustaba dibujar, pero no me sale bien. Claro, lo que pasa es que, bueno, independientemente de cómo te saliera, porque no te creas tú que yo dibujaba muy bien de chico, es lo que te gustase Claro. hacerlo, ¿no? Esa afición que tenía de niño no se me fue nunca.
y seguí dibujando y luego ya pues con el paso del tiempo empecé a hacer muchos cómics y tal por afición. Y luego, pues la cosa empezó sobre todo cuando decidí, después de haber estudiado imagen y sonido, pues especializarme un poco más y estudiar después animación. Y ya una vez entré en el mundo de la animación, que era dibujar todo el día, pues ya estaba Claro. dentro del tema, O sea que ya no podía escapar. tú has tenido la suerte, que no todo el mundo tiene, de convertir tu afición en tu profesión. O sea, ya eso es una suerte que no todo el mundo tiene. Claro, eso es un privilegio, eso es, vamos, me siento súper afortunado, pero claro. Bueno, Ah, también es como de tiene mucho que ver, supongo, con cómo hasta dónde llega tu afición, ¿no? Un claro. cierto nivel de obsesión, de dedicarle muchas horas y de decir, esto tiene que salir para adelante sí o sí, si no, Claro, es que no... Claro, yo he currado de muchas otras cosas en mis tiempos, claro, pero al final es una cosa que te acaba eligiendo a ti más que tú claro. a esto, me parece a mí. Es que, claro, lo siguiente, claro, relacionado con esto, es que yo me he acordado del poeta canario Pedro Flores, que dijo que la poesía no da de comer, pero da para merendar. Entonces, ¿el cómic da para comer, va para merendar o para picar algo? Hombre, claro, tienes que ser pues tienes que ser mitad artista, mitad hombre de negocio, ¿no? Y te tienes Claro. que buscar la forma dentro de las pocas posibilidades que ofrece el cómic, porque yo hasta ahora estoy 100% volcado en todo, en solo lo que es cómic, dentro de las pocas posibilidades que da el cómic para vivir de ello, tienes que hacer es una pequeña alquimia, tienes que encontrar la forma trabajando para el extranjero, publicando en una revista, que luego se recopila en tomo, no sé qué. Al final sí, da para comer, pero tienes que conocer muy bien cómo funciona el mercado, tienes que estar moviéndote mucho y tienes que pelearlo bastante. Yo ahora Claro. mismo, afortunadamente, sí, puedo decir que vivo de, vivo del cómic. Está estupendo, pues eso es un gran privilegio de poder decirme trabajo de lo que me gusta y además vivo de ello, como de ello. Eso es un gran privilegio y además dentro del mundo artístico eso es casi que un milagro, ¿no? Bueno, tú has hecho cómics para público infantil y para adultos. De hecho, lo último ha sacado es infantil, pero también, bueno, en otras ocasiones ha trabajado para adultos. ¿Te decantarías por alguno? ¿Te gusta uno más que otro? Y sobre todo, ¿cuál es el más difícil de los dos? ¿Cuál es el público más difícil? Mm, no sabría decantarme por uno de los dos porque es que los dos te ofrecen satisfacciones distintas y a la hora de trabajar pues lo enfocas de una manera bastante distinta. Yo en realidad siempre que he hecho cómic, que un poco a mí todo lo que hay tangencial al cómic que has comentado de otros trabajos de ilustración, de animación, todo eso han sido pues planes B, porque Ujú. realmente mi vocación y lo que más me interesa es el cómic. Y en mi trabajo de cómic siempre he estado enfocado hasta ahora al público adulto. Esto de hacer cómic infantil es algo relativamente nuevo, que llevo pues 2, 3 años haciéndolo. Y con el público adulto me siento muy a gusto porque tengo esa libertad de poder tocar cualquier tema, ¿no? He estado de eso trabajando en revistas satíricas y todo eso que me ofrecía bastante libertad. Me sentía muy a gusto y me ha permitido pues desarrollar un tipo de humor que eso que conecta con gente un poco de mi generación y me hace eso sentir que puedo trabajar con bastante libertad, a diferencia de en el terreno del cómic infantil, donde tengo que ponerme ciertos límites lógicos, ¿no? Por estar dirigiéndome a un público infantil. Pero es verdad que lo que pierdes de un lado lo ganas por otro, porque aunque el público infantil, como te digo, hay ciertos temas que no puedes tratar, la forma de tratar los temas, la forma de ese pacto, ¿no? Que se hace entre el lector
y autor de la credibilidad, ¿no? De dónde puede entrar, de lo que me puedes contar, que me puedas creer. Con el público infantil es una especie de lienzo en blanco, ¿no? Porque Claro. es que tienen muchas ganas por su edad, tienen ganas de jugar, tienen ganas Ujú. de exprimir la imaginación a tope y entran mucho en cualquier juego que tú le puedas proponer, ¿no? Como autor. Entonces, claro, cuando estás trabajando para público adulto, inevitablemente siempre estás pensando opiniones imaginarias, ¿no? De los lectores, de pues esto no hay quien se lo crea, esto no funciona bien, esto no. Sin embargo, trabajando para público infantil te relajas más porque saben que están pues súper dispuestos a eso, a entrar a exprimir la fantasía a tope y que todo vale. Entonces, claro, lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. Y a día de hoy me siento súper a gusto haciendo cómic infantil. De hecho, ahora lo que estoy Sí. haciendo son 2 series de cómic, las dos son infantiles, pero me gusta ir variando, o sea que no descarto que los próximos proyectos sean para público adulto. Digamos que el público infantil es más agradecido. Sí, sí, no, sí, no, porque cuando a un niño no le gusta No, algo, eso sí, ¿eh? Eso sí, ¿eh? no se corta un pelo, ¿eh? Los Cierra adultos y lo arroja a la basura. Vamos. Exactamente, los adultos son, y te lo dicen, tranquilamente, Mm. los adultos tienen un poquito más de miramiento con esas cosas, pero sí, a mí lo que me ha gustado siempre, pues como casi todo el mundo leía cómics de niño y luego Mm. también es como lo de dibujar, luego yo he seguido haciéndolo, pero hubo una etapa de mi vida cuando empezaba la adolescencia y todo eso, que ya empezaba a ver los cómics como algo a lo que me gustaría dedicarme, ¿no? Más Claro. allá que algo que consumía. Y yo tenía esa conexión con los autores que había leído de pequeño, que era como muy bonita, porque me habían despertado la vocación y luego les había copiado mucho los dibujos y luego... Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tiene el cómic, que tiene cualquier medio, y creo que parte de enfocarse al público infantil es un poco por eso, por intentar generar esos recuerdos que se te quedan ahí instalados para toda la vida y que incluso pueda despertar alguna vocación. Eso para mí sería precioso, eso para mí sería lo más bonito que me pueda ofrecer este trabajo. Claro, y además es que el mundo del cómic es un mundo muy, muy amplio, porque bueno, yo creo que tú te has centrado más en lo que sería lo más cercano al tebeo, como se Ujú. dice aquí, al tebeo clásico español. Además en el pacto, bueno, ahora hablaremos más tranquilamente, ya ahí te decanta. Y luego está, cuando se habla de cómic, muchas veces mucho público se piensa en Marvel o en DC, o sea, en los Ujú. superhéroes y demás. Eh, y luego hay, bueno, hay un montón de Milo Manara, bueno, hay un montón un mundo muy, muy, muy amplio. Pero yo creo que tú te has decantado más por los autores, el estilo de los autores clásicos españoles de TVO, de los de la editorial Bruguera, por ejemplo, ¿no? Ibáñez, Raf, Escobar y por supuesto el protagonista del pacto, que el maestro Vázquez, ¿no? Yo creo que Ujú. tú te has ido más, te has decantado, tú un superhéroe poco, ¿no? Bueno, sí, es que es un poco lo que viví de pequeño y Claro. lo que más me influenció. Luego es verdad que yo he sido en la adolescencia y luego en mi primera juventud sí que he sido bastante lector de superhéroes. Me gusta mucho el manga como lector, le doy Manga, a todo, claro. a lo europeo. El manga. Me gustan las buenas historias que estén bien contadas y me da un poco igual el género o el estilo o todo eso. Y yo como autor, pues claro, inevitablemente tengo que beber de mis influencias Claro. que han ido variando con los años. Es verdad que al principio estaba súper influenciado por todo lo que era el tema Bruguera, pero luego me influenció muchísimo todo lo que es el cartoon americano Ujú. y la animación norteamericana, sobre todo de los 50 y también de los 90, ese tipo de cosas. Al final vas armando ahí un cajón de influencia diversa, pero es verdad que para mí ha tenido un peso fundamental todo el tema de Bruguera. Y luego sí, es lo que tú dices, el cómic es algo súper variado y hay lecturas para todo tipo de personas. Es algo que está muy bien reivindicar
porque es verdad que cuando no conocemos mucho un medio, cuando estamos un poco ajenos, por ejemplo, al mundo del cómic, pues tenemos una visión muy generalista de lo que es eso y nos quedamos con eso, con que Claro. superhéroes y cómics de humor y cuando entras ahí, como tú dices, hay muchísima variedad y de eso, desde un Manara no sé, ahora, por ejemplo, yo desde hace unos años estoy leyendo muchísimo cómic japonés, el Ujú, famoso manga, que no deja de ser cómic, la forma de decir cómic en Japón, que ujú, simplemente son autores de allí, donde hay un mercado enorme, ujú. donde hay muchísimos lectores y donde la producción es tan sumamente variada que Sí, sí, sí. normalmente lo vemos desde fuera y nos quedamos con estos cómics tipo Bola de Dragón, Ujú, Naruto, estas cosas están muy bien hechas, pero hay cosas para público adulto con mucha profundidad, con mucha enjundia y hay cosas súper variadas y cómics de todo tipo. O sea que es un medio súper amplio que ujú. tenemos todavía un poquito arrastrando ese tabú de que bueno, ese tabú, esa idea mal concebida de que es algo para niños y de que es algo, una lectura muy ligera, no sé. Y si te adentras un poquito puedes encontrar cosas que conecten contigo, seas el tipo de lector que seas. Claro, porque, bueno, y aquí ya hablando ya del pacto, el pacto es una novela gráfica. De unos años a esta parte ha habido un boom de lo que son las novelas gráficas. Y además hay una obra que se pone como referencia que es la de Maus. Ujú. Nunca me acuerdo del apellido. Bueno, no me acuerdo, no sé pronunciarlo, el apellido del autor. Sí, Entonces, Spiegelman, sí, sí. Spiegelman, eso es. Pues a partir de ahí, pues Persepolis, bueno, salen un montón los surcos del azar, etcétera, etcétera, que dan esa enjundia, porque al poner la palabra novela, ya le están dando un peso y le están dando una situación para desdecir eso del que el cómic es algo, bueno, pues un género menor, para público infantil, juvenil, etcétera, etcétera, porque ahí ya se tratan temas de gran peso, bueno, el tema que se quiera, pero Ujú. desde un punto de vista ya dirigido a cualquier público, incluso por supuesto al público adulto. Y el caso tuyo con el pacto. Ahí la novela gráfica pues, se presenta como un género para jugar en primera división, ¿no? El pacto es un homenaje a la editorial Bruguera que hemos dicho antes, ¿no? Que incluso refleja su estilo. Y bueno, tú has estado hablando de tu influencia de la editorial Bruguera. ¿Por qué se te ocurre hacer esta novela gráfica reivindicando a este editorial que los de nuestra generación hemos leído con mucha asiduidad y nos lo han regalado por los superhumor, por nuestro cumpleaños y demás? ¿Por qué razón te decides? Pues supongo que aparte de que me gusta escribir sobre las cosas que me gustan, porque me siento muy a gusto y de pocas cosas sé algo, pero de la historia de la editorial Burguera, pues conozco un poco, me interesa mucho, me leo todo lo que encuentro por ahí. Aparte porque creo que es algo a reivindicar desde pues desde el paso del tiempo, ¿no? Quiero decir, nos hemos criado con eso como algo que tenemos siempre a mano, como un producto de consumo rápido, pero luego si te paras a conocer un poco las historias que había detrás de todo eso, es fascinante y no deja de Ujú. ser pues parte de la historia del arte de España, ¿no? Que Sí, es sí, un sí. capítulo súper importante en el que tiene algo muy bonito, todo eso, que es un poco la popularización del arte, ¿no? Cuando se empiezan a hacer revistas para eso, todo tipo de público y algo que no deja de ser una expresión artística, llega a mucha gente que lo consume eso como también lo que era, ¿no? Como entretenimiento, como algo relativamente ligero, pero que en realidad tenía mucha enjundia detrás y sobre todo, uy, la palabra del día es enjundia hoy. Y sobre todo tratar de reivindicar pues ese capítulo de la historia, ¿no? Esas personas que tenían vidas fascinantes, Mm. como precisamente ese protagonista que es Vázquez, ¿no? Que Vázquez, que tenía una vida, o sea, era tan peculiar. una persona tan peculiar exactamente Un personaje en sí mismo.
Él se Claro, hizo a sí mismo personaje. Claro, que se dibujaba a sí mismo como personaje muchas veces y que exageraba un poco la leyenda, pero que era... Es que el mundo del cómic, el cómic español en particular, está lleno de historias tremendas. Y esta persona Vázquez, pues por ponerte un ejemplo, y que tiene mucho que ver con todo lo que va el cómic, es una persona que está siempre huyendo hacia adelante, que le debe dinero a todo el mundo, Ujú. que su gran sueño en la vida, dicho por él, era convertirse en un gran estafador. De hecho, estuvo varias veces en la cárcel por temas de Hacienda. Una vez montó un burdel clandestino en tiempos de Franco y él, por ejemplo, cuando estaba en la cárcel conocía a la gente que había hecho grandes desfalcos y grandes estafas y decía, joder, es que Yo quiero ser como ellos. ¿cómo os admiro? De verdad, es que yo estoy aquí para 4 duros todo el día, para arriba, para abajo, y vosotros, Mm, vamos, tenéis la vida completamente solucionada. Era un vividor enfermizo, siempre claro. quería eso. Practicaba la poligamia, tenía una familia, de pronto la abandonaba y se montaba otra por otro lado, que es horrible, ¿no? Pero como te digo, es una persona que estaba muy compleja, que estaba completamente huyendo hacia adelante y como la suya hay mil historias que Sí. son bastante interesantes. Quizá el que, bueno, ya hay que mencionarlo, al recientemente fallecido Francisco Ibáñez sea el más conocido de todos, Ujú. Mortadelo y Filemón. Pero bueno, ahí estaba Raf, estaba Escobar, luego posteriormente Han, con Super López y demás. Ahí hay una jornada de grandes historietistas que bueno, que nos han hecho felices a todos y que además son clásicos porque 50 años después de haber hecho su historieta siguen vivas y eso es lo que es un clásico. Se leen como si se hubieran escrito ayer. Y bueno, pues yo espero que tú te conviertas en otro clásico. Paco, tú con el paso del tiempo, pues te conviertas en alguien como ellos, ¿no? Y que esto se vaya pasando el testigo unos autores a otros y que el cómic español, pues siga vivo ad eternum, ¿no? Paco, dos preguntas para terminar. La primera. Has mencionado antes los trabajos que estás haciendo ahora. ¿Puedes detallarnos un poquito? Yo sé que estás con una serie cómica infantil que se llama Nico, pero has mencionado otra cosa más. Sí, esta serie infantil que has dicho que se llama Nico. Es una serie que estoy publicando en Francia un poco por lo que te decía antes, de que para vivir de esto hay que hacer un poco malabares, ¿no? El mercado de francés es más potente, muchos autores españoles publicamos primero allí y luego de allí pues ya se puede exportar a otros países y tal, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Empecé publicando esta serie en Francia y ahora en mayo empezó a publicarse aquí en España. Es una serie que lleva varios tomos. Yo estoy trabajando ahora en el cuarto. Y es una serie dirigida para público infantil, para lectores, yo te diría a partir de 7 a 10 años, pero Ujú. que con 11 con 12 se puede disfrutar bastante bien. Y ya, bueno, lectores adultos sin complejos pues pueden disfrutarlo bastante, yo Claro. creo, porque es un cómic de humor puro y duro, independientemente de que los personajes sean niños, de que las situaciones a las que se enfrentan pues están principalmente pensadas para niños, pero el humor si funciona con cualquier edad y yo creo que este TVO puede ser disfrutable por lectores de todas las edades. Esto es un cómic que va sobre un chico un poco trasto que tiene unos padres científicos y que él aprovecha todo, todos los inventos, perdón, No te preocupes. perdón, todos los inventos y las cosas que hacen sus padres pues para hacer el gamberro y luego tiene un hermano robot y bueno, en el fondo estoy hablando mucho de la relación entre hermanos, la Ujú. relación de el chaval con su familia, porque es un chaval que está un poquito acomplejado porque en su familia son todos absolutos genios y él es un chaval Normal. completamente normal. Claro. Y luego estoy trabajando en otro proyecto que es también para público infantil, pero mientras lo de Nico son tomos de 72 páginas que tienen historias de 20 páginas, 3 historias de 20 páginas cada uno, esto es una historia un poquito más larga, que los arcos están divididos en 2 tomos, en total son arcos de 200 páginas y que, bueno, que todavía
todavía estoy trabajando en ello, todavía no se ha publicado, pero que tiene mucho que ver con la magia, con leyendas de bosques y también está enfocado para público infantil, también con mucho humor. Vale. Bueno, pues cuando ya saques ese nuevo proyecto, pues lo mismo te volvemos a llamar para que nos hables de él. Genial. Estupendo. Mira, y ya para despedirnos, nosotros a todos los autores le hacemos siempre al final la misma pregunta, que es que como este es un programa de libros y destinado sobre todo para lectores y lectoras, os pedimos que nos recomendéis algún libro, alguna obra que a vosotros os haya impactado, que os haya gustado mucho y que os gustaría pues compartir con nosotros. Mm, eh, Siéntete libre de cualquier género, cualquier obra, pero recomiéndanos algo. Pues mira, me voy a sentir tan libre que te voy a recomendar algo que acaba de salir y está tan sumamente reciente que todavía no lo he leído, Ajá. pero por la temática y por el autor Te ha- estoy seguro de que me va a gustar y de que puede interesar a muchos lectores, que es un libro que acaba de sacar Penguin, que está escrito eh, si no recuerdo mal, bueno, es un libro. Mientras miro en mi estantería otros libros que tengo de ese autor, para decirte el apellido, te digo que es un libro que han sacado sobre Ibáñez, ahora Ah, que pues ha coincidido, porque era un libro que ya estaba fraguándose desde hace tiempo. Es un libro de Jordi Canyizá, ajá. ¿vale? Que ya ha hecho un libro, hizo un libro muy interesante sobre RAF y ha escrito muchos libros que tienen que ver con Bruguera. Pero este es un libro más eh, menos de nicho, es un libro más general, más explicando la figura de Ibáñez, explicando su historia, su vida, y ya te digo, como he leído otras obras de este autor, que por ejemplo el que tiene de RAF es una maravilla, pues yo creo que puede resultar muy interesante. Además, un libro que acaba de salir está funcionando muy bien, por razones obvias, pero ya te digo, fue un accidente porque era un libro que ya estaba preparado para salir por esta fecha y ha dado la terrible casualidad de Qué que ha triste. ocurrido el fallecimiento de Ibáñez, pero creo que puede ser un libro muy interesante para mucha gente que ha crecido con esta figura y un poco conocer qué había detrás. Estupendo, pues nos la apuntamos y la buscaremos. Pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Paco, por haber atendido nuestra llamada y esperamos volver a hablar contigo para hablar de tus nuevos trabajos. Encantado y mucho gusto. Nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer y nada, encantado de poder volver a hablar con vosotros. Estupendo. Bueno, pues nos despedimos. Ya sabéis, podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Hasta el próximo programa, nos encontraremos entre páginas.